Te doy la bienvenida a Eres Amada. Gracias por estar ahí como siempre. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad, por darme la oportunidad de poder compartir contigo un pedacito de la palabra del Señor, esperando en mi corazón y orando de antemano para que cada mensaje que podamos compartir sea de bendición para tu vida. Y hoy tenemos un tema muy lindo, se llama vasija de barro. Y vamos a hablar sobre la vida de Jeremías. Y me encanta y quiero compartirte eh, el significado del nombre Jeremías. Jeremías viene del hebreo, origen hebreo, y significa exaltación de Dios o Jehová exaltará. Me pareció muy importante poder compartirlo y me encanta ver en la Biblia cómo el Señor trabaja transformando la vida de Jeremías. Y también puedo darme cuenta que desde la misma manera Dios puede darle forma a nuestras vidas, a mi vida y a tu vida que nos estás escuchando. Y vamos a leer la palabra de Dios en Jeremías 18, del 1 al 4. Y la palabra de Dios dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Vamos a leer hasta ahí. Jeremías observó cómo el alfarero trabajaba haciendo girar una rueda. En ese tiempo no existían los motores ni la electricidad, entonces me puedo imaginar que hacía girar la rueda con su pie y con sus manos percudidas y fuertes podía darle forma a un pedazo de barro. Jeremías observa. El alfarero descubre una imperfección en la vasija que estaba haciendo. La vasija se echó a perder y volvió a hacerla de nuevo según le pareció mejor. Me encanta esa palabra y tiene mucho significado. Ahora vamos a ir desarmándola. Y vamos a continuar en Jeremías 18, pero ahora vamos a leer del 5 al 6. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esta pregunta repercute en mi corazón y la pregunta podría haber sido dirigida a la vida misma de Jeremías, no solo un mensaje para el pueblo de Israel. Jeremías fue un profeta que presenció los días más tenebrosos de la iniquidad en Israel, pero a pesar de ello reconoció la mano habilidosa del alfarero, que moldeó su carácter convirtiéndolo en una hermosa vasija de barro. El profeta padeció mucha angustia. En esos tiempos era muy difícil, donde había escasez de profeta, donde mataban a los enviados de Dios. Esto me lleva a reconocer la importancia de depositar nuestras vidas, sin importar lo difícil que pueda ser el proceso, en las manos de nuestro amoroso y perfecto Señor. Jeremías
siendo un joven, el Señor lo llamó a ser profeta. Y eso está en Jeremías 1:7 y el Señor le dice, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Al principio se resistió a ese llamado, tal vez lo intimidó la confianza en la que el Señor lo había llamado. Y eso está en Jeremías 1:6 y dice, no sé hablar porque soy un niño. Jeremías contestó hasta la responsabilidad de este llamado. Yo no puedo hablar, soy un niño. Pero el Señor era consciente del potencial que él había puesto en Jeremías y le responde, antes que te formases en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones. Aunque nosotros nos miremos con nuestros ojos y así como Jeremías dudemos del potencial que Dios puso en nosotros, siempre debemos recordar que Él fue el que nos creó, Él nos llamó y el que nos capacita. No es con nuestras fuerzas ni con tus recursos, sino con los de Dios. De igual modo, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros y nos ha puesto en un lugar adecuado, a la hora y en el tiempo justo, para ser moldeados en la rueda como el barro en las manos de nuestro alfarero. En Isaías 64:8 dice así la palabra de Dios. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obras de tus manos. Un factor principal del moldeado de la vida de Jeremías fue su flexibilidad. Quiero que anotemos estos puntos, que anotes la palabra flexibilidad, es decir, su disposición para someterse a los mandatos de Dios, ser flexible al escoger libre y repetidamente hacer la voluntad de Dios en vez de la suya. Se negó a sí mismo, tuvo una flexibilidad de poder escoger. Y él escogió una y otra vez hacer la voluntad de Dios, negándose a sí mismo. Este es otro punto. La humildad, la obediencia, la fe y el ser libres del orgullo son cualidades del carácter que nos dirigen a ser moldeables. Todas estas cualidades nos permiten que el Señor pueda trabajar en nosotros. El alfarero probó con frecuencia la disposición que Jeremías tenía para ser obediente. Jeremías tuvo que obedecer con valentía y poner de un lado cualquier interés por su propia seguridad. El Señor lo mandaba a entregar mensajes a lugares que podían ser para su vida de peligro. Jeremías dejó de pensar en él porque puso una confianza absoluta en Dios. Este es otro. Se negó a sí mismo y su confianza absoluta en Dios. Si te tomas un tiempo y lees el libro de Jeremías, comprenderás a todas las misiones que fue enviado. No fueron nada fácil y muchas veces tuvo la intención de dejarlo todo. Experimentó el desánimo, el temor, el dolor, la persecución, pero nunca dejó de someterse en obediencia al mandato de Dios. Eso es algo que quiero pedirte, que en tu casa, cuando termine el programa, que puedas leerte este capítulo de Jeremías, que puedas leerte todo el libro de Jeremías si podés, porque ese es uno de los propósitos por los cuales hacemos Amada, de poder compartir y que crezca el deseo y el anhelo en tu vida de estudiar la Biblia, de averiguar qué dice la palabra de Dios.
Jeremías fue lo suficientemente moldeable para hacer lo que el Señor le mandaba, sin importar lo absurdo que hubiera sido el llamado de Dios, lo que la gente podía pensar, lo que les podría parecer de él. Él siempre estuvo dispuesto a ir, a hacer y hablar lo que Dios le mandaba. Del mismo modo, nosotros debemos ser moldeables. Nuestras decisiones de igual manera deben ser moldeadas por Dios. Desde un principio Dios lo advirtió a Jeremías del peligro, pero también le prometió su protección, que él estaría protegido. Y eso está en Jeremías 1:8. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Fue advertido desde su comienzo la oposición que iba a enfrentar. El Señor, desde el primer día que le hizo su llamado, le advirtió que no iba a ser fácil. En Jeremías 1, del 18 al 19 dice así, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Otra cualidad de la característica del moldeado es resistir. Jeremías tuvo que soportar muchas circunstancias difíciles, pero nunca se rindió, siempre resistió. Más de una vez sintió la presión de la rueda, las manos del alfarero y el calor del horno que quemaba su propio ego y su propia voluntad, manteniéndolo manso, humilde, dependiente de Dios. En Lamentaciones 3:1 podemos leer que dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Jeremías declara que él presenció estas aflicciones, que él vio el enojo de Dios. El Señor mandó a Jeremías, ve y compra una vasija de barro del alfarero y proclama las palabras que yo te hablé a los reyes de Judá y moradores de Jerusalén. La destrucción que caería sobre ellos por su maldad. Y dice que Jeremías entonces entonces fue y obedeció a la palabra de Dios. Dice, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y le dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a estas ciudades como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Eso fue una orden de Dios, un mensaje de Dios hacia el pueblo, los cuales se enojaron muchísimo y mandaron que lo arrestaran, que lo azotaran y que lo pusieran en cepos. En Jeremías 38:3 vemos que Jeremías persiste en obedecer los mandatos de Dios. Y vuelve Jeremías, dice, así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos de los ejércitos de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los reyes, los príncipes al rey, muera ahora este hombre. Dice que se juntaron todos y decían, ¿quién es este profeta que viene a traer estas palabras de destrucción? Ellos no querían aceptar lo que el Señor estaba hablando. Jeremías fue arrojado a una cisterna para que muriese.
de no ser por el valor y el servicio cristiano de Bet-Emelech, un etíope que servía al rey, Jeremías había muerto sin remedio. Jeremías fue rechazado, humillado por obedecer al Señor. En el libro de Mateo 5, del 10 al 11 dice: bienaventurado aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ellos falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es lo más grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. El libro de Mateo ya estaba hablando de todas las persecuciones que tuvieron los profetas. Y el Señor les decía: bienaventurados, alégrense los que padecen por causa mía. Y esto es un mensaje también que va mucho en nuestra juventud. Cuando sos burlado por haber decidido seguir al Señor, cuando te ves de lado porque decidiste mantenerte íntegro para el Señor, no te preocupes. Pon toda tu carga en manos de Dios, porque el Señor dice que somos bienaventurados. Las bienaventuranzas del Señor están con cada uno de sus hijos. Todo lo que padeció Jeremías fueron los instrumentos del alfarero para moldear y purificar su vida. Si vamos a Jeremías 20, del 7 al 9 está el lamento de Jeremías. Y dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. ¿Cuántas veces nosotros nos presentamos con esta actitud delante de Dios, de derrota, de queja, de desconfort, y no queremos seguir más? Le decimos al Señor: ya no puedo más, no tengo ganas. A mí me pasó muchas veces, pero Jeremías le dice al Señor: fuiste más fuerte que yo, me venciste, no pude callarme, no pude negarme a ser obediente a ti. No pude negarme a seguir hablando lo que me has pedido que hables. Y ahí demuestra Jeremías otra parte de su carácter. Estaba totalmente rendido delante del Señor. El proceso de Jeremías fue intenso. Lo habla bien en la palabra. Dice que por medio de la palabra él sufrió cada día. En la vida nosotros pretendemos evitar todo lo que suele ser complicado. Cuando nos hablan de algo complicado, cuando tenemos un anhelo de parte de Dios en servir a Dios, pero lo vemos complicado, ya no nos gusta. Todo lo que nos causa sentimiento de dolor o nos saca de nuestra comodidad, solemos querer evitarlo, solemos querer apartarnos de eso, pero son los procesos que hieren los que nos pulen y los que dejan sus huellas en nosotros, que más nos santifican, más nos embellecen y más nos hacen útiles y sensibles
delante de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenía bien claro el apóstol Pablo que nada de lo que yo pueda estar pasando en este momento tiene un valor como la gloria que Dios va a poner en nosotros. Jeremías fue una vasija de barro en las manos de Dios. Fue moldeado, fue flexible, supo escuchar a Dios, obedecer, accionar, creerle a Dios, soportó dolor, se negó a sí mismo, no cuestionó ni se rindió. Su misión fue llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios, a que se arrepientan de sus malos caminos, que se vuelvan a Dios, que dejen las cosas malas, que dejen de seguir a dioses ajenos. También en nuestra vida podemos nosotros ser ese vaso de honor, una obra hermosa en las manos de Dios. Pero si le permitimos al alfarero, si respondemos a su llamado con un corazón moldeable, sensible, si le permitimos a Dios y nos rendimos, así como Jeremías se rindió. Él le dijo, Señor, aquí estoy. Ya no puedo pelear más contigo. Moldéame a tu imagen. Haz conmigo lo que tú quieras. En 2 de Timoteo 2:21 dice así: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás limpio para que el Maestro te use en toda buena obra. La rueda simboliza en nosotros las circunstancias de nuestras vidas, las adversidades que nosotros enfrentamos día tras día, aunque no nos gusten, aunque nos causen dolor la situación que tenemos que vivir, aunque nos sintamos incómodos en esa rueda, todas esas pruebas nos pulen. Tu resistencia y tu propia voluntad pueden echar a perder esa vasija. El barro simboliza al hombre, la creación de Dios, a lo que somos. Sin Dios somos polvo, sin Dios somos nada. El barro tiene muchas asperezas, tiene piedras, tiene residuos de vidrio, tiene basura, tiene tantas cosas que ese barro necesita ser moldeado para que de ese barro pueda hacer algo que valga la pena, algo que sea valioso, algo que sea hermoso. Cuando el barro está inmanejable, cualquier otro alfarero tira ese barro, pero no nuestro alfarero, nuestro Dios. La Biblia dice que Él lo toma y lo vuelve a amasar. Dios no nos desecha. No importa cuántas veces le fallamos, no importa cuántas veces nos equivocamos, no importa cuántas asperezas tengamos. Él te vuelve a tomar y te vuelve a dar forma de mejor manera, te vuelve a hacer algo mejor. El alfarero simboliza a Dios, nuestro creador, con toda la potestad sobre el barro para moldearlo, con toda la potestad sobre la tierra, un poder inigualable, un amor inalcanzable. No importa en qué proceso nos encontremos. En Romanos 9:20 dice así: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso dirá la olla de barro al que la moldea, la que la moldea, ¿por qué me hiciste así? Esta palabra nos está hablando que podemos nosotros discutir con el Señor. Un error muy común en nosotros es culpar a Dios que Él no tuvo cuidado de nosotros, culpar a Dios que se equivocó con nosotros.
culpar a Dios que no somos lo que nos gustaría ser. Pero nuestra visión es corta comparada a la visión de Dios y Dios no se equivoca. Las vasijas del alfarero son perfectas. Por ser un trabajo manual, son diferentes cada una de la otra. Por más que el empeño que ponga el artesano, no son iguales, son un trabajo hecho por mano y puede haber mucha diferencia en querer copiar una vasija a la otra. Tienen sus usos diferentes. Unas son para guardar líquidos, otras para guardar comida, algunas solo son para adorno. De igual manera, Dios nos ha hecho a cada uno como mejor le pareció hacerlo. Nos ha colmado de dones naturales y sobrenaturales. Nos ha dado vocaciones, misión y ministerios diferentes. Por tanto, nos ha mandado a cada uno lugares diferentes. Ha puesto entre nosotros diferentes talentos, dones, cosas especiales. Y cualquiera que sea el propósito de Dios para nuestras vidas, será perfecto. Debemos abrir nuestro corazón y dejarnos ser transformados por las manos del alfarero. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7 dice así: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Qué palabra hermosa. Tenemos este gran tesoro en vasijas de barro, para que todo el mundo vea que semejante poder viene exclusivamente de Dios y no de nosotros. Fuera de Cristo somos vasos vacíos que carecen de sentido. Cristo es el tesoro en nuestro interior, que resplandece aunque somos débiles. En Él somos fuertes. En Cristo somos más que vencedores. Nunca se nos dijo que la vida sería fácil. El Señor en su palabra nos ha encomendado una misión. En Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una misión, tenemos un llamado, tenemos promesa de Dios que Él estará con nosotros. Ir y predicar la palabra de Dios a toda criatura. Tenemos un mandato. Somos esa vasija que porta esa luz de Cristo que el mundo necesita, que tu vecino necesita, que tu amigo necesita, que tu compañero de trabajo necesita, que tu familiar, así gruñón como lo ves, necesita esa luz de Cristo, necesita eso que Dios puso en tu vasija. Los tiempos de Jeremías no eran tan distintos a los tiempos de hoy. Existía inmoralidades sexuales, impurezas, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, diserción, celos, ira, egoísmo, envidia, borracheras. Existían todas esas cosas en ese tiempo como existen hoy. Los tiempos no han cambiado, pero aún así el poder de Dios tampoco. El poder de Dios estaba en esos tiempos y el poder de Dios está en estos tiempos. El poder de Dios estaba con Jeremías y el poder de Dios está en mi vida y en tu vida. Él hará contigo lo mismo que hace el alfarero con el barro. Ceñirá, sacudirá todos los residuos de basura que hay en ti, como las malas costumbres, nuestro mal carácter, nuestras actitudes, nuestras críticas, nuestra falta de perdón, nuestros rencores, todas esas cosas que hay malas en nuestras vidas. No te preocupes, no te afanes, no quieras cambiarlas.
sino ponlas a los pies de Dios, porque Él va a ser quien haga esa obra. Ese proceso ha sido para que Dios lo haga. Podemos tratar en nuestras fuerzas de querer cambiar, pero volveremos a caer una vez y otra vez, porque tenemos que dejar que el alfarero sea quien haga ese proceso, preparar nuestra arcilla, mojarnos, pulirnos, amasarnos, darnos forma, meternos al horno. Dice que después del horno hay un cepillado que el alfarero hace para asegurarse de que esa vasija sea perfecta, que esté lisa, que no haya ni siquiera un rastro ni una pizca de arena, nada, que sea limpia para poderle darle la pintura, para poderle darle la hermosura, para poderle darle el diseño, el color que solo el alfarero puede darnos. Y nuevamente pasar por el proceso del horno para que esa pintura no se salga. Todo este proceso de esta vasija de barro, Dios lo hace para que nosotros podamos ser fuertes y resistir las adversidades. Cada proceso que pasamos en nuestras vidas, tal vez muchas veces dijiste, Dios se equivocó en mi proceso. ¿Por qué me pasa eso? Muchas veces culpamos a Dios, a nuestro Creador, por nuestra desobediencia. Somos consecuencia de cómo caminamos. Y ahí no está Dios. Porque caminamos en desobediencia y las consecuencias de las cosas que hacemos van a ser malas también. Pero cuando nosotros dejamos que sea Él el que nos pula, aceptamos ese proceso, aceptamos ser moldeados por Él, es cuando el proceso de Dios comienza en nuestras vidas. Yo no sé en qué estado te encuentras hoy, yo no sé si pasaste por algunos de esos procesos, pero yo sé que el Señor te conoce, que sos creación de Dios, que fuiste creado, que así como el Señor le dijo a Jeremías, antes que te formares en el vientre te conocí. Él te eligió, Él te separó, Él te apartó. Y si estabas perdiendo tus fuerzas, si estabas perdiendo tu esperanza, yo quiero decirte que deposites tu vida en las manos del alfarero, que te dejes moldear. El proceso no va a ser fácil, pero sí va a ser un proceso que te va a dar todo lo que estabas esperando, una vida bendecida, una vida de alegría, y no alegría temporaria, sino una alegría que nadie te la va a poder quitar. Yo oro por tu vida, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu corazón, que haya sido, ya sea el proceso que te encuentres, si sientes las manos del alfarero amasarte y digas, ya no puedo más, o sientas el fuego del horno, confía, estás en el proceso de Dios y algo bueno va a salir. Cuando Dios está a cargo, todo es bueno. Te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu hogar y quiero orar por vos, quiero hacer una oración. Quiero que cierres tus ojos y vamos a pedirle a Dios que te ayude, que Él haga una obra nueva en ti, que te vuelva a amasar, que te vuelva a restaurar, que puedas volverte hacia tu Hacedor, para que Él haga ese proyecto. Te presentes con un corazón amoldable delante de Él. Yo te bendigo y bendigo tu vida. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, yo pido que tú entres a los hogares, que cada vida necesitada, ya sea el proceso que estén pasando, tú lo conoces. Tú eres un Dios de oportunidades, tú eres un Dios de procesos, tú eres un Dios de amor, de misericordia. Señor, pido que tú vendes las vidas, que sanes esas vasijas, que las vuelvas a restaurar. Señor, que vuelvas a llenar esos corazones de paz, de alegría, de fuerza. Señor, pon en las vidas con desaliento, aliento. Ese aliento que solo tú puedes dar. Trae esperanza, trae alegría. Pon tu paz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo
bendigo tu vida. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí, gracias por los mensajes que he recibido la semana pasada. Y compartilo con alguien que creas que este mensaje le pueda ser de bendición. Ayúdame a predicar y seamos esa vasija de barro sensible en las manos de Dios. Que Dios te bendiga y no se te olvide que eres amada y amado por Dios. Dios te bendiga.